Géminis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver cuál es el mensaje de los arcángeles para ti esta semana. Y tienes la carta del arcángel Miguel, que en esta ocasión representa la carta del 6 de espadas en el tarot. Y qué maravilla esta carta, ¿eh? Mira cómo está dejando este arcángel esas nubes oscuras, esas tormentas, y se está dirigiendo hacia la luz y una etapa de claridad en su vida. Así es como vas a estar tú durante esta semana o las semanas que vienen también. Te habla de que esta es la señal que tú estabas esperando. Vas a ver la luz al final del túnel. Te habla de que finalmente puedes respirar con tranquilidad y decir: llegué, finalizó esta etapa de dificultad, estoy abierto a nuevas oportunidades y las recibo con los brazos y el corazón abierto. Para algunos de ustedes esto también podría significar hacer nuevos planes, nuevos proyectos, empezar algo nuevo. Y también aquí está la posibilidad de viajar, mudarte, cambiar tu residencia. Puede ser un viaje de placer o un viaje por motivos de trabajo, con esta carta del arcángel Miguel, que es quien te va a estar protegiendo esta semana, que representa el 6 de espadas. ¡Wow! Vamos a ver cuáles son las predicciones para ti esta semana. Tienes la carta del 5 de copas. Para atrás y para coger impulso. Es una energía en donde te está diciendo el universo: tienes que mirar para este lado, hay oportunidades que tienes aquí presentes que puedes desperdiciarlas si continúas enfocándote en el pasado. Ahorita voy a extender más para ver qué otro mensaje llega para cada uno de ustedes, ¿eh? La carta del 4 de copas. Con esta carta, el mensaje que yo recibo es: cuidado con el orgullo, Géminis, ¿eh? Cuidado con el ego, cuidado con el orgullo para algunos de ustedes. Ahorita vamos a entrar en más detalles, voy a extenderlo y luego saco cartas adicionales para ver cuál es la conclusión de la situación para esta semana. Pero hay esa energía aquí. Mira, es como si te canalizo estas dos cartas para canalizar mensajes. Recuerda que el fondo es lo importante. Aquí hay una energía como de una situación en el pasado donde tú estuviste trabajando en una empresa hace 10 años, hace 5 años. Depende de cada uno de ustedes. Y tú te fuiste de esa empresa. Y yo percibo la energía de que tú te fuiste. Algunos de ustedes puede ser que la empresa te fueron, ellos te despidieron a ti. El punto es que ahora parece que esta misma empresa se va a comunicar contigo. Ellos son los que te buscan, eso sí es importante. Y te van a decir: mira, Géminis, queremos volver a trabajar contigo. Tal vez la administración cambió, los jefes son diferentes, hay ciertos cambios, pero todavía ellos recuerdan que tú trabajaste allí y te dicen: mira, ¿sabes qué? Queremos darte una oportunidad de trabajar acá con nosotros nuevamente. Y mira, lo que yo veo, esa oportunidad es buena. Y aquí hay ego de por medio. Y eso podría estarte evitando recibir o aceptar una gran bendición para tu vida. ¡Wow! Mira, yo ahora te canalizo las cartas hacia abajo para darte más mensajes, pero si te canalizo estas líneas así, esto es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, ¿eh? Y viene a mi mente la palabra reivindicarte. Ay, no me sale la palabra. Pero tú sabes a qué me estoy refiriendo, ¿eh? Cuando tú puedes tener como una oportunidad para hacerlo nuevamente. Reivindicarte. Creo que ahí está. Este es como ese nuevo comienzo para ti, como, ¿sabes qué? Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Pues vamos a hacer que no pasó nada. Veo esa energía para ti aquí con esta carta del loco, que es maravillosa, pero eso sí, me lo marcaron: cuidado con el ego, cuidado con el orgullo, porque esta es una gran oportunidad para ti. Esto te lo estoy describiendo como una energía de trabajo. Recuerda que el fondo es lo importante. Esta misma situación puede aplicar para ti en el amor, donde tú en algunas ocasiones siempre recuerdas a una persona del pasado, tal vez de la forma como tú actuaste o cómo actuó esa persona, pero estás mirando hacia el pasado. Esa persona se te va a presentar nuevamente. No veo que sea un ex. Veo que es alguien con quien tal vez las cosas no se dieron, o que tal vez no te pudo prestar atención en ese momento y ahora sí regresa prestándote atención, y tú dices: pues
Si no me quisiste en ese entonces, ahora yo soy quien te va a rechazar a ti. Eso es una energía como de venganza, eso es una energía así como de orgullo y de ego. Cuidado con eso, porque esta es una nueva oportunidad para empezar de cero y se ve buena. Vamos a ver este 5 de copas, a entrar más detalles. Aquí te va a estar llamando alguien del pasado. Y efectivamente con esta carta del 2 de copas, la carta del juicio, es una persona que ha madurado. Si tú estabas enfocada hacia el pasado, mirando una oportunidad que quedó atrás, ellos efectivamente se comunican contigo. A veces me adelanto a la lectura, pues te las canalicé todo con esas de allá. Pero estoy viendo más detalles acá. Y sí, con este 2 de copas aquí puede ser una empresa con la cual tú estabas trabajando, si eras socio o eras socia con otra persona y ustedes se discutieron, se enojaron entre ustedes y se separaron, si eran pareja. Y aquí con esta carta del emperador yo veo madurez entre ustedes dos. O si la otra persona era la que en esa época tal vez era un poquito irresponsable, no era lo suficientemente madura como para estar en una relación, ahora sí. Y esta persona viene con todo, o esta oportunidad de trabajo del pasado viene con todo. Y mira, Géminis, que el sentimiento que tengo en base a eso es algo positivo y es efectivamente algo del pasado que viene. Trabajaste en una empresa, te fuiste de la empresa porque las políticas no estaban buenas, estaban tratando mal al personal. En algunos casos, no lo siento así, pero en algunos casos los despidieron. Mira, y es un lugar donde tú siempre has dicho, o una persona donde tú siempre has dicho, si pudiera hacer las cosas de nuevo, lo haría diferente. Viene esa oportunidad para ti, ¿eh? Déjame ver este 4 de copas, ¿qué otro mensaje puedo canalizar acá? 4 de bastos, la carta del ermitaño y la carta del rey de oros. Mira esto aquí. Wow. Mira, hay algunos de ustedes aquí que con esta carta, guerreras y guerreros de Géminis, podrían estar recibiendo esta propuesta. Muy atentos porque aquí hay una oferta, una propuesta que tú vas a estar teniendo. Puede ser de trabajo, puede ser del amor en un tiempo atrás. Para otros de ustedes también estoy percibiendo esta energía de... Hay una situación con tu casa, con tu hogar donde tú estás viviendo. Esto podría estar representando para algunos de ustedes tal vez que una persona mayor va a mudarse con ustedes, va a vivir con ustedes y tal vez ustedes no quieran. Puede ser una persona como un padre, o tal vez tú te estás tú estás siendo responsable del cuidado de una persona mayor, de un abuelo o de un padre. Y aquí como un sacrificio tal vez, y esta puede ser una energía para algunos de ustedes. Por eso les digo que es importante que conecten conmigo porque también canalizo otros mensajes. Es como si tal vez ya tú tuvieses una energía, con mucho cariño y mucho amor te lo digo, tal vez donde te sientes cansado, te sientes cansada de tal vez de estar teniendo esa responsabilidad. Pero aquí me están diciendo de que todas esas responsabilidades y todo ese sacrificio vale la pena. Y esto puede ser como un conflicto interno que tengas, porque sientes tal vez que estás haciendo algún tipo de sacrificio de tu vida, tu juventud, disculpa, y estás como con esa energía, ¿no? Pero aquí me marca la carta de la reina de bastos y la carta del sota de copas de que no tienes por qué sentirte de esa manera. Es que Dios, el universo, está pendiente de ti y que hay otras personas también a tu alrededor que pueden brindarte ayuda, ¿eh? Que no sientas que tienes que hacerlo todo tú solo, toda tú sola, todo este cuidado. Para algunos esto también podría representar, y tengo que darte el mensaje, puede haber una persona mayor en casa con quien tú vivas y pueden haber otras personas alrededor tratando de, si esta es una persona mayor que tiene propiedades o tiene dinero, podrían estar tratando de quitarle su dinero. Y ahí viene un conflicto tal vez porque ustedes están viendo de que hay personas que nunca habían aparecido, otros hijos por ejemplo que nunca habían aparecido y ahora están apareciendo solamente para pedir dinero o para discutir o pelear por una propiedad. Para algunos de ustedes ese es el mensaje también que recibo con esta carta. Para otros, como le indico, es esa energía de tener mucho cuidado con el orgullo y con el ego, porque entonces podrías desperdiciar una oportunidad de pertenecer a una empresa, a un lugar donde tú vas a poder desarrollar tu habilidad espiritual, donde tú vas a poder llevar un mensaje de luz que va a representar ganancias financieras para ti. Y por esa energía de orgullo y de envidia,
hacia ti tal vez tú sientas como que no, porque eso va a traer energías de envidia a mi alrededor, o va a traerme energías negativas, pienses en no hacerlo. Y tienes ese conflicto interno de qué hago, regreso a esta oportunidad o no. Y con esto yo veo de que este trabajo te va a permitir a ti tener cierta influencia sobre otras personas, sobre jóvenes. Esto va a ser como una puerta que te va a abrir un nuevo mercado, una oportunidad que te va a permitir tocar vidas, como si te convirtieras en una persona de influencia. Esto puede ser un trabajo para televisión o un trabajo que tenga impacto donde tocas muchas vidas. Y es conveniente, ¿eh? Oh, wow. Me mantienen al tanto de cómo se dan estas energías con ustedes. Este nuevo comienzo con la carta del loco, y como les digo, para algunos puede ser ese conflicto por herencias. Para otros simplemente te está hablando entonces de aceptar esa oportunidad porque ahí hay un gran camino espiritual para tocar vidas de otras personas y convertirte en alguien de gran influencia, como un influenciador en los medios de comunicación o redes sociales. La carta del loco, este nuevo comienzo, viene con la carta de la emperatriz, wow, la reina de oros. Aquí hay un proceso de gestación, un nuevo comienzo, una nueva idea que va a tomar su tiempo en desarrollarse, algunos cambios que podrías estar haciendo también en la manera como ejecutas tus proyectos y tus planes. Wow. Y mira, con el 2 de bastos, aquí esta persona tiene en sus manos a el mundo. Algunos de ustedes tal vez podrían estar pensando en hacer algo de impacto para el mundo, una nueva idea, un nuevo proyecto. Esto puede ser una oportunidad también que venga para ti en otro país, en otra ciudad. Y estás analizando, estás pensando si es conveniente o no hacerlo. Y esta bendición te viene del cielo, ¿eh? Tienes que aceptarla. Esta nueva oportunidad que podrás estar recibiendo durante esta semana o las semanas de más adelante o en el momento que esta lectura llegue a ti. Esa bendición viene del cielo. Esta es una nueva oportunidad. Me dicen caída del cielo para ti. En otras tierras, en otro país. Y tal vez algunos de ustedes están pensando en que esta oportunidad va a requerir de que tengas que separarte de la familia, de estas energías femeninas. Pero va a ser conveniente. Y mira la última carta que venía, el 9 de copas. Y acá venía la carta de la sacerdotisa. Sueños y deseos que se hacen realidad. Muy bien, ¿eh? Vamos a ver, Géminis, para ti esta semana, ¿cuál es el espíritu animal que te acompaña? Wow, te sale el cuervo y te dice que tienes que co-crear con Dios, co-crear con el universo, co-crear con el espíritu. El número de la suerte para ti es el número divino 17, puede ser también el número 71, puedes sumarlo y sería el número 8. El color que veo para ti es el color negro. Y ese es el número divino entonces que te dan para ti tus guías. Y qué maravilla con esta energía del cuervo, una energía de fortaleza, de salir hacia adelante, de estar siempre pendiente de las energías a tu alrededor, ¿eh? Y que tú eres un co-creador y tienes que diseñar tu vida en la medida que tú la imagines, la manifiestas. Genial. Muchísimas gracias por estar junto a mí en esta lectura, por dejar tus deditos para arriba, tus likes, por compartir este video y suscribirte. En los comentarios, pues manténme al tanto, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Aquí está el video de las 12 casas de Géminis para el mes de septiembre, una lectura mucho más completa. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.